Bueno, buenas noches a todos. Damos la bienvenida a cada uno de los que estamos en este momento conectados y quiero empezar entonces este tiempo con una oración, entregándole al Señor este tiempo, entregándole al Señor la vida de cada uno de los que estamos aquí, que sea un tiempo de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Vamos entonces a empezar orando. Señor, te damos gracias, Dios bueno, por tu misericordia, Señor, por tu gracia derramada, Señor, sobre cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, que estamos en tu reino y que gozamos, Señor Dios, de ser llamados hijos tuyos, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, como iglesia, Señor, de seguir avanzando, de seguir profundizando, Señor, y de seguir creciendo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Dios, que tú seas tomando todo control, Señor, tanto de las emociones, Señor, como el control de nuestra propia vida, Señor, para que tu palabra sea fructífera, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Me escuchan todos bien ahí? Me confirma, por favor, vale, si se escucha bien, si hay buen sonido. Listo, gracias. Bueno, mis hermanos, el día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema que he titulado Un cristiano emocional o espiritual. Amén, un cristiano emocional o un cristiano espiritual. ¿Y por qué hablar de esto, mis hermanos? Porque cada vez es más frecuente ver iglesias y congregaciones donde se vive más experiencias emocionales que experiencias espirituales. Amén. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque hay gente que busca solamente el estímulo de su alma, el estímulo de sus emociones y no ese impacto en el nivel espiritual. Amén. No esa profundidad a nivel espiritual. Vemos, por ejemplo, mis hermanos, cómo la gente cada vez más está dependiendo del sentir, de lo que sienten, de lo que pueden experimentar, esas experiencias quizás intensas, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que juzga o evalúa, por decirlo así, un servicio, un culto, evalúa su calidad según lo que siente. Amén. Según lo que sus emociones le permitieron vivir, según sintieron llorar, según sintieron que el frío, que el calor, ¿cierto? Entonces, evalúan un servicio dependiendo de lo que sienten. Entonces, en el momento y en la oportunidad que no se siente nada, que sus emociones no son, digamos, afloradas, entonces para ellos no se sintió la presencia de Dios. Porque hay un error en la iglesia del Señor y es que relacionamos la euforia, la efusividad como una señal directa de la presencia de Dios. Amén. Como una señal directa o como una respuesta directa de la presencia de Dios. Si yo no lloré en el culto, entonces Dios no me tocó. Si yo no pataleé, entonces Dios no estuvo aquí, ¿cierto? Y lo que queremos en esta noche, mis hermanos, poder enseñar y poder darle a conocer a usted o recordarle, es que hay momentos, mis hermanos, en donde quizás no vamos a sentir absolutamente nada. Amén. En nuestras emociones no vamos a experimentar absolutamente nada, pero nuestro espíritu es vivificado a través de la presencia del Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, si vemos en Primera de Reyes, vemos la historia de lo que pasó se me olvida el profeta, Elías, con el profeta Elías, cuando está huyendo de Jezabel y dice que él se encontraba, mis hermanos, allá en esa cueva escondido y el Señor habla con él y dice la palabra que vino un fuerte viento y que era un viento tan fuerte, valga la redundancia, tan fuerte que quebraba los montes y quebraba, perdón, las peñas. Entonces no era un viento suavecito,
algo, blandito, sino que era un fuerte viento, pero que allí en este viento no se encontraba Dios. También dice, mis hermanos, que vino el fuego, ¿cierto? Pero que tampoco Dios estaba en el fuego. Y esto quiere decir, mis hermanos, habla sobre esas emociones intensas que a veces como seres humanos queremos experimentar. Y entonces definimos que cuando se siente esto, entonces sentimos a Dios. Y necesitamos entender que van a haber momentos, como dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, está en el capítulo 19, versículo 11 y 12, que así como en esta porción de la palabra nos dice que no estaban en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que estaba en el silbido apacible. Es importante que entendamos que Dios no se mueve en emocionalismo. Dios no toca o no, de cierta manera no interactúa, no toca inicialmente el alma, sino que se conecta con el espíritu. Amén. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces, Dios no es emocionalista, ¿cierto? El Señor no está interesado en tocar y en mover sus emociones. Hay un error, mis hermanos, en muchas congregaciones, y es que los líderes o las personas que allí ministran tienden a generar una atmósfera para manipular o para crear ciertos ambientes, ¿cierto? Buscando estimular el alma de la persona y no el espíritu. Amén, y no el espíritu. Y me gustaría entonces que empecemos aclarando que como seres humanos tenemos emociones. Amén, tenemos emociones, pero aunque tengamos emociones, no podemos ser seres emocionalistas. Amén, no podemos ser seres emocionalistas. Y las emociones hacen parte de nuestro diseño original. Así nos creó el Señor, ¿cierto? Así nos creó el Señor, con emociones, con esa capacidad de sentir, de poder interactuar, ¿cierto? Con otras personas a través de nuestras emociones. Pero que no podemos, mis hermanos, dejar que esas emociones gobiernen nuestra vida. Cuando hablamos de una persona emocional o un cristiano emocionalista, estamos hablando de alguien que prioriza sus sentimientos por encima de la razón, por encima de la verdad doctrinal. Amén. Es alguien que le da mucho valor y pone en gran altura o nivel sus sentimientos y sus emociones. Es aquel el que basa su fe solamente por lo que siente. Amén. Basa su fe está fundamentada por sus sentimientos pasajeros, efímeros y no fundamentadas en la verdad de la palabra. En Mateo capítulo 13, y allí va a ser el pasaje central del cual vamos a hablar. Mateo capítulo 13, versículo 5, quiero que vayamos allí. Mateo capítulo 13, verso 5, dice, vamos a leer el verso 5 y pasamos al verso 20 y 21. Dice, parte cayó en pedregales donde no hubo mucha tierra. Está hablando de la semilla, y la semilla entendemos que es la palabra. Cristo mismo lo explicó. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, el versículo 6, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, aquí en esta parábola, usted sabe que Jesús nos habla de los 4 tipos de tierra, ¿cierto? Y nos habla de que la semilla, que es la palabra, cae en estos terrenos y produce algo. O, por ejemplo, en la primera tierra no produce nada, ¿cierto? Porque dice que el diablo viene y la roba cuando no hay el entendimiento de la palabra.
Pero en este caso, mis hermanos, el que la palabra no produzca ese fruto o ese resultado en el creyente no tiene nada que ver Satanás. Amén. A diferencia de la primera tierra, que Satanás viene y roba la semilla. Aquí dice la palabra que esta tierra recibe la palabra, la recibe. Pero ¿cómo recibe la palabra? Dice que la recibe con gozo. Y ese gozo está hablando de una emoción. Amén. Está hablando de una emoción. Y la palabra recibida en la emoción no genera ninguna transformación. No genera ningún fruto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente es sembrada en la superficialidad de las emociones. Amén. En la superficialidad. Si vemos, por ejemplo, mis hermanos, en la iglesia, ¿cierto? No solamente en nuestra iglesia, sino en la iglesia general. Cuando uno va de pronto a una capacitación o cuando uno va a conferencias cristianas, ¿cierto? Cuando el predicador está dando una palabra, suelta una palabra en el altar, nosotros quizás a veces nos emocionamos, la recibimos, gritamos, nos paramos, lloramos, nos volvemos emotivos, nos levantamos la mano en señal de recibir la palabra, pero con el tiempo vemos que esa palabra no genera absolutamente nada en aquella persona que se pensó que la recibió, ¿cierto? Hemos visto mucho esto en las iglesias, ¿cierto? No pensemos solamente en la iglesia de nosotros, porque eso pasa en la iglesia en general. Y algo que aprendía una vez leyendo un libro que es espectacular, decía, responder emocionalmente a algo no añade nada a nuestra comprensión. Y esa palabra, mis hermanos, a mí se me quedó en mi mente, se me quedó grabada en mi mente porque me lleva a tener un control de mis emociones para que mi hombre interior, mi hombre espiritual pueda ser realmente edificado. Amén. Para que mi hombre interior pueda ser realmente edificado. La palabra no puede ser sembrada, mis hermanos, en usted, en la superficialidad de sus emociones, sino en el interior de su espíritu. Y me gustaría que vayamos a Hebreos 4:12, y es un pasaje que leímos ya en otro devocional, pero vayamos a Hebreos 4:12. Y aquí hay algo interesante. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando leemos esto, voy a terminar el pasaje. Dice, hasta partir el alma, perdón, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando leemos este versículo, vemos, mis hermanos, que para que la palabra pueda ser productiva en un cristiano, tiene que atravesar ciertas capas de la superficialidad humana. Amén. Tiene que traspasar, ir más allá. Ese penetrar es ir más allá. Porque cuando se recibe solamente en la emoción, mi hermano, no va a suceder nada. En usted no va a suceder nada. Amén. Por eso la palabra, y me impactaba cuando leía esto, porque dice, penetra hasta partir. Y lo primero que ella parte, este partir puede ser dividir, ¿cierto? Divide el alma del espíritu. Pero también lo entendía como ese penetrar, esa primera capa de las emociones. Dice, penetra el alma. Amén. Y dice, va más allá. En otras versiones dice, va más allá. O sea que no se puede quedar solamente en el alma. Esa primera capa que rompe la palabra tiene que ser el alma, sus emociones. Amén. Y después de eso dice el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, es importante el espíritu? Porque el espíritu es la parte del ser humano que tiene la capacidad de conectarse con lo divino. Es el área del ser humano. Recuerde que el ser humano somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y de esas tres áreas, el espíritu es el que tiene la capacidad de poderse conectar con Dios.
con lo divino. Aunque como consecuencia de esa conexión espiritual, viene una influencia en nuestra parte almática, en nuestra parte emocional, ¿cierto? No podemos satanizar las emociones porque hacen parte de nuestro diseño. Amén, hacen parte de cómo el Señor nos creó. Vemos que, por ejemplo, el mismo Jesús tuvo emociones, ¿cierto? Cuando estuvo aquí en la tierra, dice que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Jesús se entristeció, se enojó, cuando, por ejemplo, fue a hacer un milagro en el hombre de la mano seca, dice que se enojó y se entristeció con los fariseos que estaban alrededor de ver la dureza de sus corazones, ¿cierto? Vemos también que se entristeció en el Getsemaní, el Señor se gozó también. Entonces las emociones hacen parte de nuestra naturaleza, pero tenemos que llevar el mensaje y la palabra de Dios no a esa superficialidad emocional, sino a la profundidad del espíritu. Y quiero tocar el primer punto entonces. Vamos bien hasta ahí, ¿me están entendiendo? ¿Le está quedando claro? Si tiene alguna dudita, puede levantar su mano, algún aporte. Entonces, Dios no se comunica con el hombre a través de su alma, a través de su parte almática. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de esa área almática y emocional. Amén. Dios se comunica es a través del Espíritu. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da esa convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. No viene esa interacción con el alma, sino directamente con el espíritu. Amén. Porque lo que se recibe en el alma es efímero. Lo que se recibe en el alma es inestable, es inconsistente, es pasajero. Amén. No tiene una firmeza, pero lo que se recibe en el espíritu genera un fundamento. Amén, genera un fundamento. Entonces el Señor se relaciona no con nuestra alma, aunque entiéndame bien, cuando Dios se relaciona o lo que Dios despierta en el ser humano es el espíritu, no su alma, pero aunque se relaciona en el espíritu, su alma, sus emociones sufren una influencia, un cambio. Amén. Entonces, número uno, Dios llama o despierta el espíritu. Cuando Dios llama, despierta, eso se refiere a un mover, a una inquietud, ¿cierto? No es la parte del alma emocional en la persona, sino en el espíritu. Amén. ¿Por qué es importante que entendamos esto, mis hermanos? Porque usted y yo somos hijos de Dios y porque usted y yo somos personas que constantemente estamos recibiendo palabra. Amén. Constantemente estamos escuchando predicaciones. Y es importante, mis hermanos, que cada vez que usted se disponga a escuchar una predicación en los pastores, en la iglesia, lo que usted quiera escuchar, usted lo puede hacer con ese entendimiento y decirle al Señor, Señor, yo no quiero que la semilla se quede en la superficialidad de mis emociones, sino que quiero que ella profundice a nivel espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? Número uno, Dios es espíritu. Dios se comunica a través de su espíritu a nuestro espíritu. Amén. Dios se comunica a través de su espíritu a nuestro espíritu. Número dos, dice la palabra que Dios es espíritu. Eso lo dice en Juan capítulo 4, versículo 26. Si de pronto alguien lo tiene a la mano, si me ayuda. Juan capítulo 4, 24. Entonces, ¿por qué Dios se comunica a nuestro espíritu y no a nuestra alma? Número uno, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Alguien que lo tiene me lo puede leer.
si es tan amable. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sigo. Gracias, Sarita. Entonces dice, Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. Y algo que es interesante en el pasaje es que Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoren, es necesario que le adoren en espíritu. Es decir, que la relación, mi relación con Dios no se puede basar en el emocionalismo, no se puede basar en los sentimientos, sino que tiene que ser en el espíritu. Amén. No se puede basar en los sentimientos. Mi adoración no puede ser basada por lo que yo sienta, por lo que yo perciba, porque a veces, mis hermanos, no sentiremos nada y tenemos que adorar. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? Hay momentos en los que sinceramente no sentimos nada, pero allí es donde tenemos que adorar al Señor, aunque no suceda nada. Entonces, número uno, Dios es espíritu. Amén. La palabra, mis hermanos, recibida, antes de pasar al siguiente punto, quiero decirles, decía que Dios despierta nuestro espíritu, ¿verdad? Y quiero que vayamos a Ageo capítulo 1, verso 14. Déjenme, yo llego a Ageo. Si de pronto alguien ya llegó y lo tiene ahí a la mano, me puede colaborar leyéndolo. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Y mire cómo dice la Reina Valera, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, Dios despierta el espíritu, porque decíamos que Dios se conecta a través de su espíritu a nuestro espíritu. Amén. Y ese despertar es movernos a buscarle, movernos a hacer su voluntad. Eso fue lo que pasó con esta gente que el Señor despertó, ¿cierto? Aquí está hablando de cuando se fue a levantar de nuevo el templo, a reconstruir el templo en Jerusalén. Dice que Él despertó. Él despertó. ¿Para qué? Para que fueran a hacer algo que ha basado o que hacía parte de su voluntad. El siguiente punto es ¿qué produce la palabra recibida en las emociones? ¿Qué produce la palabra recibida en mis emociones? Número uno, produce entusiasmo, pero carece de fundamento. Amén. Produce entusiasmo, pero carece de fundamento. En Mateo 13, en el versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en ella, no tiene raíz en sí. Y raíz, usted y yo entendemos que es la base principal que sostiene algo. Raíz tiene que ver con fundamento, con soporte, con estabilidad, con dar firmeza. Amén. Entonces, cuando yo recibo una palabra en mis emociones, yo me entusiasmo, yo puedo responder con euforia, con un grito de júbilo, con levantar mi mano, ¿cierto? Con llanto, pero es una palabra que carece o que en mí no va a traer un
fundamento. Y sabemos que quien nos sostiene en el reino es el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Cristo. Cristo es el fundamento, la roca. Mateo 7 lo dice. Entonces, no basta solamente, mis hermanos, con decir amén a una palabra cuando solamente estamos entusiasmados, pero no se va a generar un fundamento en nuestra vida. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Amén, amén. Gracias, Así mi hermana es, Gloria. excelente. Listo, entonces produce una emoción, produce un entusiasmo, pero no produce fundamento. Miren, mis hermanos, cuando nosotros estamos en ciertos momentos, ¿cierto? Pasando y atravesando ciertas dificultades, la persona que haya recibido, mis hermanos, puede haber recibido toda su vida palabra, pudo haber crecido escuchando palabra, pero cuando viene y enfrenta las circunstancias difíciles, vemos que esta persona cae, tira la toalla, suelta, ¿cierto? ¿Por qué, mis hermanos? Aunque escuchó mucho tiempo palabra, aunque se llenó mucho de palabra, la palabra nunca pasó ese nivel de sus emociones a su espíritu a generar ese fundamento. La palabra produce una fe emocional. Cuando se recibe en las emociones, se genera en el creyente una fe emocional. Y es lo que yo les decía al principio. Es esa fe, mis hermanos, que se basa según los sentimientos, según el estado anímico de la persona. Se basa en esas emociones intensas, pasajeras. Las emociones, mis hermanos, son sensaciones volátiles, ¿cierto? Por eso es importante que la palabra profundice en nuestra vida y rompa, como dice la escritura, parta el alma y el espíritu. Amén. ¿Me van entendiendo? Amén, amén. Así es. Gracias, mi hermana. Nosotros como hijos de Dios, o los cristianos, como hijos de Dios, la fe tiene que basarse en la convicción y la verdad de la palabra de Dios y no en la inestabilidad de las emociones. La fe en el Hijo de Dios tiene que basarse, mis hermanos, en la convicción y en la verdad de la palabra y no en la inestabilidad de las emociones. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe y nos habla de aquellos hombres y de aquellas personas que fueron ejemplo y que quedaron registradas en la palabra como ejemplo a usted y a mí de lo que es tener una fe verdadera. Amén. Y Hebreos dice que estos hombres, aunque no vieron nada, aunque murieron viendo de lejos la promesa, aunque no recibieron en este mundo terrenal, por decirlo así, esa promesa, ellos andaron firme con el Señor, se mantuvieron fieles al Señor, se mantuvieron constantes con el Señor. Amén. Es decir, que ellos, su fe no era una fe basada en sus emociones. No dependía de si recibían o no la promesa. No dependía de si veían o no lo que el Señor les había prometido. Sino que su fe era una fe más racional, donde decía, no veo nada, pero sigo creyendo. Amén. No veo nada, pero sigo confiando, sigo avanzando. Amén. Y es importante que usted se pueda quedar con esto, mis hermanos. La fe del cristiano no se puede basar en la inestabilidad emocional, sino en la convicción de la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Pase lo que esté pasando, ¿qué dice la palabra? Amén. ¿Qué nos manda hacer la palabra? Obedecer. A veces nos volvemos obedientes dependiendo de nuestro estado anímico, ¿cierto? Somos fieles a Dios dependiendo de cómo estemos. Somos fieles a Dios dependiendo de cómo nos sintamos. Buscamos a Dios dependiendo de cómo nos sintamos.
El cristiano emocional, mis hermanos, es aquel que hoy dice, como no sentí a Dios, no voy a orar, ¿cierto? No voy a orar. Hoy no me siento bien, no voy a ir a la iglesia. Y todo lo basa, todo lo procesa en lo que siente. Se basa en lo que siente. Otro punto es que la palabra recibida en las emociones no produce fruto. No produce fruto. Si vemos, por ejemplo, en la semilla que cae en buena tierra, dice que ella produce un fruto. Amén. Ella produce un fruto. Y la palabra tiene la capacidad de producir fruto. Pero lo que cambia o lo que hace que la palabra sea fructífera es la tierra. Amén. Entonces la palabra tiene la capacidad, la semilla tiene la capacidad de dar fruto. Pero como no se recibió en el espíritu, ella se desvanece. Amén. Ella se desvanece, se vuelve una palabra que cuando yo la recibí me aferré a ella, pero pasaron los días y la suelto porque no fue algo sembrado en el espíritu, sino en la superficialidad emocional. Otro punto es que la palabra sembrada en las emociones o recibida en las emociones produce un brote, un brote. Y cuando hablamos de brote es ese pequeño crecimiento, es un pequeño cambio, es ese pequeño avance, ¿cierto? En alguien, pero es algo insostenible, es algo insostenible. Dice la palabra que esta semilla que fue sembrada en pedregales, ella brotó. Amén. Dice que ella brotó. En el versículo 5 dice, brotó pronto. Brotó pronto. Y así a veces vemos gente dentro de la iglesia, ¿cierto? Que empezamos a verla surgir, empezamos a verla quizás un cambio, empezamos a ver un avance, cierto crecimiento, pero con el pasar del tiempo vemos que esta persona no permaneció o que esta persona cayó, se apartó, y es porque ese crecimiento es algo insostenible. Para que la persona pueda tener ese crecimiento duradero y constante, se necesita de un fundamento. Amén, se necesita de una profundidad, de unas raíces, para que pueda ver ese cambio real y genuino en cada persona. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguno tiene algún aporte? Listo. Mis hermanos, lo más importante no es el brote, experimentar un brote. Eso no es lo más importante. Lo más importante tiene que ser el producir fruto. Eso tiene que ser lo más importante en la vida de un cristiano. Yo no me gano nada, mi hermano, con mostrar cierto cambio, cierto fruto, si a la mitad del camino yo me voy a quedar, ¿cierto? Si yo no voy a permanecer, si yo no voy a ser constante, porque eso es otra cosa que trae la palabra cuando se recibe en las emociones, trae una inconstancia. Dice, ella brotó y se secó, ¿cierto? Se quemó. Las situaciones difíciles la quemaron, las situaciones difíciles la ahogaron. Entonces, lo importante no es, mis hermanos, el producir un crecimiento, el experimentar un leve crecimiento, sino poder presentar y evidenciar un fruto en nuestra vida. La palabra recibida en las emociones no produce transformación. Lo que estamos hablando del fruto no produce nada. Entonces, mis hermanos, la invitación de esta noche, o más bien el mensaje de esta noche, es llevarnos a nosotros, mis hermanos, a esa conciencia espiritual, donde nosotros podamos siempre que leamos las escrituras, siempre que estemos escuchando la palabra,
poderla recibir, decirle al Señor, yo necesito recibir la palabra, no en mis emociones. Si usted es un cristiano, si usted identifica hoy que es un cristiano emocional, que es un cristiano eufórico, que es un cristiano entusiasmado, que recibe la palabra, yo no quiero que usted piense que está mal responder con una emoción a algo que se está en ese momento quizás declarando en el altar o que se está aprendiendo, ¿cierto? No, sino que la invitación es no solamente dejarla ahí, sino permitirle a la palabra, como dice Hebreos 4:12, permitirle a la palabra llegar a ese nivel más profundo que es el Espíritu y poder generar en nosotros ese fundamento que nos ayuda a permanecer y a estar firmes, a estar fieles al Señor. Amén. Entonces, el devocional de hoy era un poco más corto. No sé si de pronto alguien quiere tomarse unos minuticos y dar algo, aportar algo, lo puede hacer. De a uno, de a uno. Listo. Entonces, no siendo más, mis hermanos, no siendo más, vamos entonces a terminar este tiempo con oración. Amén. Este tiempo de oración. Amén. Y poderle decir al Señor, mis hermanos, que el Señor nos ayude a pasar ese Tiempos nivel. difíciles. Ese nivel donde podamos tener, mis hermanos, ese crecimiento real. Mi hermano Diego. Mi hermano Diego, ¿vas a decir algo? ¿Me escuchan ahí? Sí, mi Sí, hermano. sí. Mi hermana que le era para complementar lo que usted está diciendo. Por eso es que en la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Uno para adorar al Señor, uno no lo puede adorar así como usted está diciendo, almáticamente o por una emoción, sino primeramente es conectado al Espíritu Santo porque es donde fluye la verdadera adoración. Muy bien, mi hermano Diego, muchas gracias. Miren, mis hermanos, si vemos, por Bueno, ejemplo, en espíritu y en verdad. David fue un hombre que hubo un momento donde tuvo que decirle a su alma, aquíétate, ¿cierto? Alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. O sea que David estaba dispuesto a alabar a Dios, a adorar a Dios por encima de lo que sus emociones le estaban quizás diciendo en ese momento, porque a veces, mis hermanos, las emociones se vuelven enemigas de nosotros mismos. Amén. Se vuelven enemigas de nosotros mismos. Amén, A así veces es. las emociones nos llevan, ¿cierto? O nos quieren impedir que adoremos, nos quieren impedir que alabemos, ¿cierto? Nos quieren impedir que obedezcamos. Pero es el momento donde tenemos que decirle, alma mía, esa parte emocional, te aquietas, te sujetas a Dios, porque yo aún he de alabarle, yo aún he de servirle. Amén. Entonces, por eso nuestra relación con Dios no puede basarse en lo emocional. Yo quisiera que de lo que hemos hablado, usted se pudiera quedar con algo, y es con decirle al Señor y usted apropiarse, mi hermano, usted de verdad, decirle, Señor, yo no quiero a partir de hoy seguir recibiendo palabra en mi emoción, porque sé que no va a pasar nada, ¿cierto? Yo quiero que la palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser. Amén, que no se quede solamente ahí, sino que produzca ese efecto y ese fruto que tú quieres que produzca en mí. Entonces, vamos a terminar este tiempo en oración, y que sea el Señor allí, mi hermano, cierre sus ojos, que sea el Señor allí con usted, poderle ministrar, poderle hacerle sentir, mi hermano, que Él está ahí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor.
Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Sabemos, Padre, que tu deseo, Señor, es que podamos estar en ti y permanecer en ti. Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas y nos instas, Señor, a no ser cristianos emocionales, sino cristianos espirituales, Señor. Señor, porque entendemos, Señor, que tú eres un Dios que se comunica con nosotros a través de su espíritu a nuestro espíritu, Señor. Porque entendemos que eres el Dios, Señor, que despierta, Señor, nuestro espíritu y que por él, Señor, nuestras emociones son transformadas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, en cada momento, Señor, que podamos sentarnos a estudiar tu palabra, a meditarla, Señor. En cada momento, Señor, que podamos escuchar, Señor, quien expone tu palabra, Señor, poder hacerlo con la intención, Dios, con la intención y con el deseo, Señor, de poder recibir esta palabra, Señor, en nuestro espíritu. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque personalmente, Dios, yo anhelo, Señor, que la palabra, Señor, no se quede en lo superficial, Señor, sino, Padre, que profundice, Señor, que vaya que rompa esas capas, Señor, que tenga que romper, Señor, que tenga que hacer lo que tenga que hacer en nosotros, Señor, pero que esa palabra genere un fundamento y no solo una emoción, Señor. Padre, porque yo quiero permanecer, porque cada uno de mis hermanos queremos permanecer, porque cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, queremos estar firmes, Señor, esperarte, Señor, y poder decir como Pablo al final, hemos ganado, hemos terminado esta carrera, Señor, y poder declarar, Señor, esa victoria final, mi Dios. Pero, Padre, necesitamos estar fundamentados en Cristo Jesús, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas tomando control de nuestra parte emocional, Señor. Padre, y sabemos, Señor, que tú nos diste emociones, pero que nos diste la capacidad para dominar y para controlar nuestras emociones, Señor, y no ser controladas por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si nuestra fe se ha basado, Señor, en sentimientos, en lo que podamos, en esas sensaciones, Señor, en esos experiencias, Señor, emocionales y no espirituales, Señor, yo te pido, Dios, que a partir de ahora, Señor, nuestra fe sea una fe transformada, Señor, y deje de ser una fe emocional, Señor, y se convierta en una fe, Señor, verdadera, genuina en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque sabemos, como lo decíamos ahorita, Señor, que la fe en nosotros no puede basarse en los sentimientos, Señor, sino en lo que dice tu palabra, en la verdad de tu palabra, en la convicción de tu palabra, Señor. Ayúdanos a sostenernos y a mantenernos, Señor, como estos hombres de fe, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Mi hermano, recuerde que responder emocionalmente a algo no añade nada a su espíritu, no añade nada a su comprensión. Necesitamos recibir en el espíritu. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén, amén. Que tengan una feliz noche, mis hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga a todos.